semana tenemos control. ¿Control de Esto qué? es cartílagos, Conectivo, hueso. y óseo. Y Y se eso acabó. nomás. Mira lo que Tejido. Se acabó. ¿Qué cosa? Cartílago, hueso huesos y conectivo. y conectivo. Y nada más. Nada más. Mandé un correo si está su... Tejido era conectivo, ¿cierto? Yo entonces, un poquito de esto. Cartílago. Había grafos. Ya, características generales entonces del cartílago. Adelante. Ya, su célula está rodeada de matriz sólida y relativamente rígida. El cartílago es tejido conectivo. Por lo tanto, en este tejido conectivo vamos a encontrar la célula, y a diferencia del conectivo propiamente tal, acá las células se llaman condroblastos, condrocitos, en vez de fibroblastos, fibrocitos. Por lo tanto, estas células, los condrocitos, condroblastos, generan principalmente matriz extracelular, que puede ser fibrilar o no fibrilar, igual que lo que ocurre con el fibroblasto y fibrocito. La diferencia es que estas células no producen colágeno tipo 1, sino que producen colágeno tipo 2. ¿Ya? Esa es la principal característica del condrocito condroblasto. Origen del mesodermo embrionario. La sustancia fundamental es avascular, por lo tanto no hay vasos sanguíneos. En consecuencia, este tejido cartilaginoso se tiene que nutrir a partir del tejido que está en la periferia de él. ¿Ya? Entonces tenemos el tejido conectivo, que es el cartílago propiamente tal, pero en la periferia tenemos otro tejido que se llama pericondrio. En la periferia del cartílago entonces tenemos pericondrio. Y el pericondrio es el tejido que nutre al cartílago. Este pericondrio entonces sería vascular, el pericondrio. El pericondrio tiene vasos sanguíneos. Posee pericondrio, lo que conversamos recién, que es tejido conectivo denso. Y acá, en este pericondrio, como es tejido conectivo denso, encontramos colágeno tipo 1, ¿ya? En el pericondrio. En cambio, la matriz cartilaginosa propiamente tal, encontramos otro tipo de colágeno, que es el 2, y lo produce el condroblasto. ¿Ya? Las funciones generales dan soporte a otro tejido. Por ejemplo, nosotros tenemos la tráquea. La tráquea siempre se tiene que mantener extendida, abierta, por lo tanto soporta esa fuerza de tensión que hay en la musculatura de la tráquea, la va a mantener abierta porque en la tráquea hay una placa de cartílago como si fuera una herradura, de tal manera que siempre va a estar abierta esa vía aérea. Impide el colapso, por lo tanto. Ya, vamos a ver una imagen de eso. Reviste las caras articulares. ¿Ya? Reviste las caras articulares. Cuando eso ocurre, cuando el cartílago reviste el hueso propiamente tal y está favoreciendo que no haya fricción entre las articulaciones, en ese caso exclusivamente el cartílago no tiene pericondrio. ¿Ya? ¿Y cómo se nutre si no hay pericondrio? ¿Cómo se va a nutrir? ¿Cómo se va a oxigenar si no hay pericondrio? No hay vasos sanguíneos. A través del líquido sinovial. ¿Ya? Lo que pasa es que el cartílago no tiene vasos sanguíneos. Entonces se tiene que nutrir a través del pericondrio que tiene vasos sanguíneos, ¿ya? Que es tejido conectivo. Pero en el caso de las articulaciones no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque en vez de haber sangre hay líquido sinovial que sí tiene oxígeno y que también tiene nutrientes. Soporte esquelético en el embrión. ¿Ya? El esqueleto que se forma en un embrión y en los niños, ¿ya? Es principalmente de cartílago. Y ese cartílago se va a empezar a osificar, por lo que conocemos nosotros como una osificación indirecta, ¿ya? O una osificación endocondral. Por lo tanto, el primer esqueleto que tiene un feto y un niño, mientras más inmaduro es, va a ser un esqueleto en base a cartílago y no hueso. Y ese hueso se va a ir formando paulatinamente. ¿Ya? Participa entonces, en consecuencia, en los procesos de osificación. Una osificación que llamamos osificación indirecta, o también llamada osificación endocondral. ¿Ya? ¿Cuáles son las células, los componentes que encontramos nosotros en el tejido cartilaginoso? Células condrógenas, y estas células condrógenas dan origen y se diferencian, ¿ya? Maduran a estas células que son los condroblastos. Son células que van a tener una gran cantidad de ribosomas, el condroblasto.
¿Por qué necesita esos ribosomas? Porque va a sintetizar proteínas. ¿Cuál es la principal proteína fibrilar que produce el condroblasto? Ustedes ya lo saben, es el colágeno tipo 2. Colágeno tipo 2, ¿ya? Pero también produce proteoglicanos, como dice su nombre, hay proteína en esa molécula. En consecuencia, todo lo que tiene que ver con la producción proteica viene en base a un organelo que son los ribosomas. Y los ribosomas tienen ácido en su estructura, tienen ácido ribonucleico. Por lo tanto, se va a teñir con colorantes básicos, como la hematoxilina, que es azul, ¿ya? A eso se le dice que estas células son basófilas, ¿ya? Son basófilas, ¿por qué? Porque incorporan los colorantes básicos. ¿Y por qué tiene afinidad con los básicos? Porque la célula es ácida. ¿Y por qué es ácida? Porque tiene mucho ácido ribonucleico. ¿Para qué? Para la síntesis de proteínas. ¿Ya? Cuando madura esta célula, la condrógena que se transforma en condroblasto, y el condroblasto se va a transformar en condrocito. Y aquí la actividad metabólica baja considerablemente, ¿ya? Morfológicamente cambian de estado joven, ovalada, a adultas, poligonal o esférica acidófila. ¿Por qué pasa esto? Se tornan más acidófilas. ¿Por qué? Porque ya no tiene tanto ácido ribonucleico, ya no produce proteína. ¿Ah? Es una célula que su actividad metabólica va a comenzar a disminuir considerablemente. Entonces, estos son los condrocitos y condroblastos. Son las células que vamos a encontrar en el cartílago. Entonces, los componentes del cartílago vamos a encontrar, primero, la célula, condrógena, condroblasto, condrocito. Y esa célula, ¿ya?, va a producir sustancia fibrilar y sustancia que no es fibrilar, también llamada como sustancia amorfa, actualmente conocida como sustancia fundamental, ¿ya? Sustancia fundamental. Esto de amorfo ya se dejó de usar, pero tenemos que dentro de la fibra que vamos a tener en el cartílago, ¿ya?, vamos a encontrar colágeno tipo 1 que solamente va a ir en el pericóndilo. Solamente en el pericóndilo. Vamos a encontrar colágeno tipo 2 que va en la matriz propiamente tal. Y fibras elásticas. ¿Ya? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Siempre vamos a tener fibras de colágeno tipo 2 en cualquier tipo de cartílago que encontremos, cualquiera, de todos. Pero el colágeno tipo 1, además de encontrarlo en el pericondrio, lo podríamos encontrar en un tipo especial de cartílago. Este cartílago se llama cartílago, ¿cómo se llamará? Cartílago fibroso. ¿Ya? El cartílago fibroso tiene colágeno tipo 1 y colágeno 2 en su matriz. El fibroso, también llamado fibrocartílago. ¿Ya? El fibrocartílago está en la sínfisis pública, ¿ya?, está en los discos intervertebrales, ¿ya? Porque el fibrocartílago es una mezcla de ¿qué tejido? El fibrocartílago es una mezcla de tejido conectivo denso, ¿ya?, y cartílago hialino. ¿Ya? Y las fibras elásticas no están en todos los cartílagos, solamente va a estar en un tipo especial de cartílago. Y ese tipo especial de cartílago, ¿ya?, que tiene fibras elásticas, nos vamos a llamar cartílago elástico. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos tres tipos de cartílagos que podemos conocer o que podemos describir en cualquier animal. Primero, el cartílago hialino, que tiene siempre colágeno tipo 2, y en el pericondrio tiene colágeno tipo 1. Y listo. Es el cartílago hialino. Segundo, el cartílago elástico, que siempre va a tener colágeno tipo 2, pero además tiene fibras elásticas. Y el fibrocartílago, que posee colágeno tipo 1 y colágeno tipo 2 en su matriz. Por otra parte, la misma célula que está produciendo esta sustancia fibrilar además produce ácido hialurónico, proteoglicanos, condroitin sulfato, heparan sulfato, proteoglicano de queratán sulfato, ¿ya?, que le va a dar al cartílago una gran capacidad de retener agua. ¿Ya? Por lo tanto, eso lo deja como un tejido más flexible en el cual pueden difundir diferentes sustancias. ¿Ya? Entonces, el crecimiento de este cartílago puede ser un crecimiento que llamamos
un crecimiento intersticial. Eso quiere decir que si tenemos una célula, esta célula entra en división celular en todos los sentidos, ¿ya? De tal manera que empiezan a aparecer más células en el intersticio. Por lo tanto, ¿qué pasa? Se empiezan a formar grupos isógenos, ¿ya? Y eso permite que el cartílago crezca en todos los ejes, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Esta célula entra en división y va a formar lo que se llama un grupo isógeno, ¿ya? Iso significa igual, geno de génesis, de nacimiento, el mismo origen. Entonces, a partir de un condroblasto se originan 1, 2, 3, 4 condrocitos y todo va a estar envuelto en una cápsula, ¿ya? Acá hay un condrocito, acá otro condrocito, 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 envuelto por una cápsula. Esta es la cápsula. Y esta es la célula marcada, ¿ya? ¿Qué es lo que rodea inmediatamente a este grupo isógeno? Esto que rodea el grupo isógeno ahí se llama matriz territorial. Matriz territorial. Y esa matriz territorial es rica en sustancia amorfa, que era esta. La matriz territorial tiene ácido hialurónico, proteoglicano, todo lo que es amorfo, ¿ya? Sustancia fundamental. Por otra parte, hay otra sustancia acá. Si nosotros dibujamos otro grupo isógeno que estaría aquí, por ejemplo, ahí, y acá está la matriz territorial de este grupo isógeno, aquí vamos a encontrar entre dos matrices territoriales la matriz interterritorial. Pero la matriz interterritorial es rica ¿en qué? Es rica principalmente en colágeno tipo 2. Y el colágeno tipo 2 se tiene con este colorante rojizo, que es la eosina. Por lo tanto, esta sustancia de la matriz interterritorial rica en colágeno tipo 2, a diferencia de la matriz territorial, que es rica en sustancia amorfa, ¿ya? Y la sustancia amorfa es más bien basófila, se tiene más azulosa, la matriz territorial. Entonces, ¿qué tenemos acá? Fíjense, toda esta, eso es el crecimiento intersticial, pero hay otro tipo de crecimiento que es el aposicional. ¿Qué quiere decir eso? Que se posicionan diferentes capas de célula de tal manera que ahora un cartílago empieza a crecer hacia lo ancho, porque en el esqueleto, ¿cierto? El tejido tiene que crecer en todos los sentidos, pero también tiene que crecer especialmente en la anchura. ¿Cómo lo logra eso? A través del pericondrio. Esa zona que marqué ahí se llama pericondrio. Hay un pericondrio, fíjense acá, todo ese pericondrio rico en fibras se llamará pericondrio fibrilar. En cambio, este pericondrio que es rico en células se llamará pericondrio celular. ¿Ya? Entonces, este pericondrio celular comienza a integrar esa célula a la matriz territorial y va creciendo hacia lo ancho este cartílago a partir de un crecimiento aposicional que lo media el pericondrio. Pericondrio que tiene colágeno tipo, ¿qué tipo? No, tiene colágeno tipo 1. El pericondrio es colágeno tipo 1. Tipo 1. Tipo 1. El pericondrio tiene colágeno tipo 1. Fíjense acá, entonces, por ejemplo, acá tenemos, miren, un grupo isógeno, ahí está la célula, un condrocito, otro condrocito, otro condrocito, otro. Esto que estoy marcando acá, estas separaciones, esa línea que hice, son los tabiques que separan a un condrocito de otro condrocito. Voy a inventar acá, pero podríamos encontrar la matriz territorial, que sería lo que rodea. Rica en sustancia fundamental amorfa, ¿ya? Se tiñe más con este colorante azul. Y lo que está afuera será la matriz interterritorial que se tiñe con colágeno tipo 2. Y fíjense ahí, que se tiñe con la eosina. Y acá eso es pericondrio. Lo más interno, pericondrio ya saben, celular, muchas células. Y lo más externo, pericondrio fibroso, que aquí va a haber colágeno 1. ¿Y acá qué célula vamos a encontrar en el pericondrio celular? Principalmente vamos a encontrar células condrógenas. Las células que están acá son las células condrógenas, también llamadas células condrogénicas.
¿Y estas células se transforman en qué? En condroblastos. Y los condroblastos entran en división celular para originar condrocitos. Los condrocitos, si sacamos el condrocito, por ejemplo, ahí hay un condrocito, este, pero aquí está vacío. Ese espacio que está ahí se llama laguna. ¿Ya? La casa que ocupa el condrocito se llama laguna, pero también tiene otro nombre, se llama condroplasto. El espacio entonces que ocupa, la casa que ocupa el condrocito se llama laguna. Y esto es característico de un cartílago hialino. ¿Por qué se llama hialino? Porque es un cartílago más bien translúcido, ¿ya? Semi-transparente cuando uno lo ve en fresco. ¿Ya? Es como el cartílago que uno ve en el pollo, cuando se está comiendo la cazuela, ese cartílago hialino. ¿Ya? A diferencia de este, que lo encontramos en el pabellón auditivo externo, lo encontramos en la oreja, ¿cierto? Corresponde al cartílago elástico. Fíjense que hay fibras, ¿ya? Y estas fibras, esa línea que vemos ahí, con una tensión especial que se llama orseína, una tensión de orseína acética, podemos teñir estas fibras elásticas. ¿Quién produce estas fibras elásticas? La misma célula, el condroblasto. Y el último tipo de cartílago, vamos a ver acá, que es el fibrocartílago o cartílago fibroso. Entonces, en este tipo de cartílago vamos a encontrar dos células. Aquí hay una excepción, dos células. ¿Qué célula vamos a encontrar? Obviamente, condrocitos, ¿cierto? Y estos condrocitos han producido colágeno tipo 2, pero también vamos a encontrar fibroblastos. Si es un cartílago joven, vamos a encontrar fibroblastos. Y estos producen colágeno tipo 1. Y van a estar entremezclados estas células. Es el único entonces que posee dos tipos celulares. Fibroblasto y condroblasto. ¿Ya? ¿Dónde encontramos el cartílago fibroso entonces? Lo encontramos en los discos intervertebrales, ¿ya? Y en la sínfisis pubiana, la sínfisis púbica. Esta es una tráquea. ¿Ya? Acá está la tráquea, miren bien porque creo que los preparados son estos mismos. Tráquea, acá está el lumen de la tráquea, aquí este espacio por donde pasa el aire, aquí. Y aquí encontramos eso, véanlo muy bien, eso corresponde al esófago. ¿Ya? Esto es el esófago, la parte va por la zona posterior a la tráquea. Pero el cartílago que nos interesa estudiar hoy día es este, miren acá. Todo esto acá, esta placa, da la vuelta y vuelve a aparecer, es como una herradura acá. ¿Ya? Da la vuelta y aparece acá, ¿no? ¿Ya? Esto de acá es el cartílago hialino. ¿Ya? En una tráquea tenemos este cartílago hialino y la periferia de este cartílago aquí, toda esta zona que envuelve a esta herradura, a esta placa, ¿qué será? ¿Cómo se llamará lo que está en la periferia? Recuerden que esto es solamente una lámina, un corte muy delgado, a 5 micrómetros de grosor. Pero esto que está envolviendo a la placa cartilaginosa lo hace en todo este sentido, como este lápiz, ¿ya? En todo este sentido. Eso es el pericóndilo, ¿ya? El más interno, celular, el más externo, fibroso, ¿ya? Esto también es cartílago, ¿ya? Esto también es cartílago, una placa cartilaginosa. Por lo tanto, pericondrio. Pero el pericondrio no significa que esté arriba y abajo, sino que está envolviendo todo. Pero como es una lámina muy delgada, aparece obviamente arriba y abajo. ¿Ya? Nuevamente, ya esto lo ubican. Pericondrio fibroso, pericondrio celular. Encontramos todas las células, y acá son células muy grandes, ¿ya? Que son los condrocitos, los condroblastos, células condrogénicas o condrógenas, y colágeno tipo 1 que va por fuera. Entonces esto es pericondrio fibroso. Pericondrio fibroso. ¿Ya? Los condrocitos son los grandes. Esto. Eso es el núcleo de un condrocito. Entonces acá está el citoplasma del condrocito y ese es el núcleo. Y está ocupando un espacio que se llama, ¿cómo se llama el espacio? Laguna o condroplasma. ¿Ya? Eso de ahí, cartílago. ¿Qué cartílago es? Elástico, ya lo reconoce, ¿cierto? Y se nota básicamente por la cantidad de fibras teñidas de este color violeta, con el colorante que se llama orseína acética.
Seguro que se va a poner en la prueba del lunes, ¿cierto? ¿Del lunes? ¿Cuándo tenemos para el lunes? Control de... Ah, de veras, de veras. Sí, es probable, es probable, es probable. Pero tenemos pericondrio, y las células que están dentro de la matriz corresponden entonces Profe, a los condrocitos. una consulta, Sí. estaban diciendo que quizás no había clases por el aniversario de la universidad. Ah, no tengo ni la más mínima. Profe, nosotros tampoco, por eso le pregunto. No me ha llegado ninguna notificación. Nada de la directora, del decano, de nadie. Así que hasta el momento, mientras no me llegue algo distinto, no tengo información. ¿Sí? ¿Al medio? Estamos hablando de esta placa, de la anterior. Estas son fibras elásticas, que van a estar presentes solamente en el cartílago elástico. Y un ejemplo de esto, ahí dice pabellón auricular, epiglotis. La epiglotis tiene mucha fibra elástica, ¿ya? El conducto auditivo externo, mucha fibra elástica, ¿ya? Y fíjense acá, entonces disco intervertebral, aquí estamos ya con otro tejido. Esto es también cartílago, pero fibrocartílago, o cartílago fibroso. Aquí poseemos entonces, ¿qué cosa? Colágeno tipo 2 y colágeno tipo 1 que se tiñe más rojizo en esta zona. Aquí difícilmente podemos diferenciar qué células son condroblastos y condrocitos. Eso ni siquiera nos vamos a esforzar en tratar de ser, ¿ya? Porque están todas las células muy mezcladas. Otra cosa, el fibrocartílago no tiene pericondrio. ¿Por qué no tiene pericondrio el fibrocartílago? Porque tiene... No. Las articulaciones son hialinas, cartílago hialino, pero estamos hablando ahora del fibrocartílago, otro tipo de tejido. Aquí hay una articulación, la sínfisis púbica, ¿cierto? En disco intervertebral, pero fíjense acá que hay dos tipos de tejidos, cartílago y tejido conectivo, ¿cierto? El tejido conectivo. Y el tejido conectivo denso siempre tiene vasos sanguíneos. Por lo tanto, no necesita ninguna estructura externa que lo nutra, porque los vasos sanguíneos están inmersos en el fibrocartílago de tal manera que lleva oxígeno y lleva nutrientes, porque esto es una mezcla de cartílago hialino y tejido conectivo denso. ¿Ya? Entonces no necesita... Entonces, siempre vamos a encontrar pericondrio, excepto en el fibrocartílago y excepto en el cartílago hialino articular. Son las dos excepciones. Claro, porque en las articulaciones que son de naturaleza móvil, hay mucho líquido sinovial que va a aportar con nutrientes, ¿ya? Y oxígeno, son las diartrosis. Esa es la última. Entonces, aquí tenemos tráquea y fibrocartílago. Eso es lo que vamos a ver ahora.